Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balu Tealdo. Acá estamos a las 2:25 haciendo todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Afortunadamente vuelve a detenerse en nuestros estudios el Abro debate itinerante de nuestra estudiante de antropología predilecta, Balu Tealdo. Balu, hola, ¿cómo viene eso? Hola, buenas tardes, muy bien. Muy buenas tardes para vos también. En este Abro debate, en donde afortunadamente tenemos este encuentro para recorrer lugares de la agenda mediática, política, judicial, a veces silenciados por los grandes medios, como este caso, que si bien está en boga y desarrollado, algunos sitios lo han ignorado completamente o casi no hay información. ¿Cómo lo venís tratando? ¿De qué se trata? Bien, muy bien. Bueno, hace unos días comenzó un juicio bastante importante, ahora obviamente vamos a desarrollar más en detalle, sobre algo que pasó hace exactamente 98 años, o sea, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Para nosotros, pero que sin embargo toma una relevancia muy importante para el Estado argentino, para sentar un precedente para nuestra historia y para cómo nos concebimos como país, ¿no? Es algo que venimos charlando también hace varias columnas, algo que siempre hablamos en estos espacios, sobre cómo la concepción, la nacionalidad puede cambiar a medida que revisitamos nuestra propia historia, ¿no? Como que no hay algo fijo, sino al contrario, y que todo lo que se nombre o lo que no se nombre tiene un significado, tiene un valor, tiene un porqué. Nada se dio de una manera natural, sino que hubo fichas que se fueron moviendo a lo largo de un tablero y eso tuvo consecuencias, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un hecho sucedido justamente, como veníamos diciendo, hace 98 años atrás en la provincia de Chaco, más específicamente en Nalpalpí, que fue una masacre básicamente hacia las comunidades Cuom y Mocuit que allí habitaban en ese momento. ¿Por qué masacre? El 19 de julio exactamente de 1924, las personas que habitaban en ese lugar habían iniciado una protesta debido a las pésimas condiciones de trabajo que tenían en la cosecha de algodón. Y no solo eso, sino que también querían poder ir a trabajar a otras provincias tales como Salta y Jujuy, ya que tenían mejores condiciones de trabajo. Comenzaron una protesta ese 19 de julio y la policía de la provincia, mandada, ¿no?, por orden del gobernador de ese momento, Fernando Centeno, o sea, hay nombre y apellido, por supuesto, fue a reprimir, digamos, esa situación, pero no a reprimir con palitos, que igual está mal, ¿no? Sino que fue directamente una masacre. Se dice que aproximadamente, porque encima no se sabe, o sea, hay registros históricos, pero todavía falta indagar más. Pero estos registros históricos que tenemos, dice que aproximadamente se asesinaron 500 o más personas pertenecientes a las comunidades Cuom y Mocuit, por lo tanto es mucha gente entre ellos, obvio que hombres, mujeres, niños, digo, sin discriminación alguna. Fue directamente un exterminio y una masacre, ¿no? En este afán de represión, por así decirlo. Digo, ¿por qué traemos este tema hoy? Porque hace 2 días, o sea, el 19 de abril, 3 días, estamos... Hoy es 22, hace 3 días, sí. Bien, hace 3 días comenzó el juicio, ¿no?, a esta situación, o sea, a esta masacre. ¿Qué quiere decir? Que se está juzgando todo este accionar y esta masacre, poniéndole ese nombre, ¿no? O sea, poniéndole el nombre de masacre de Nalpalpí, no otro nombre, no como algo que nunca sucedió, no como un pequeño error donde se lastimaron un par de personas, poniéndolo dentro de la categoría de delito de lesa humanidad, ¿no? Una restitución histórica también, ¿no? Exacto. Claro. O sea, se lo está juzgando dentro de esa categoría. O sea, se le está juzgando como delito de lesa humanidad a estos hechos sucedidos hace 98 años, un 19 de julio de 1924. Bueno, se lo nombra justamente como un genocidio indígena, ¿no? Son muy importantes para mí las palabras que se utilizan a la hora de juzgar estos hechos. Y no solo eso, sino que una de las cosas más importantes que se están dando a partir de estos es que se sienta un precedente en la región, digo, en la provincia de Chaco específicamente, en el país. Y no solo eso, sino que hay
es como una reparación histórica y simbólica, ¿no? Hacia las comunidades que allí siguen habitando hoy en día, por supuesto, y descendientes también de quienes fueron masacrados en este terrible hecho. El precedente, ¿no? Lo clave, porque no quede impune, porque también dice, como pasó un centenario, es un hecho que agua bajo el puente, un hecho históricamente sepultado. Es importantísimo esto porque justamente sienta precedente y de nuevo repara, bueno, es una masacre, no sé si la palabra es reparar, pero sí reconstituye, ¿no? Históricamente lo que pasó. Sí, exactamente. Sí, o sea, la palabra se usa como, digo, es un concepto, un término muy conocido que es reparación histórica, en el sentido de justamente reconocer los hechos sucedidos y no ocultarlos, ¿no? Total. De todas maneras, vale, por supuesto, mencionar que no es la primera vez que se intenta llevar esta situación al juzgado, ¿no? A juicio, y que se reconozca como una masacre y como un genocidio indígena. Ha habido múltiples intentos, por ejemplo en el 2004, las comunidades se han organizado para que esto pueda ser posible, y el gobierno y el Estado en ese momento lo negó porque no lo reconocía como tal, ¿no? O sea, negaba que o ese hecho haya sucedido o la gravedad de ese hecho, ¿no? Como, bueno, algo más. Total. Bueno, algo muy importante también es que en este juicio, bueno, por supuesto van a participar, por suerte, muchas personas que pertenecen al ámbito académico de la investigación, de la historia, que permiten tener registros históricos de los hechos sucedidos, descendientes de familiares que estuvieron en esa masacre, y también el equipo de antropología forense, que recordemos que es un grupo muy importante creado en nuestro país, con integrantes e investigadores, arqueólogos y antropólogos argentinos y argentinas, que se ocupan, bueno, tuvieron un trabajo muy conocido, por ejemplo, en poder reconocer los cuerpos de los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, en aquellas fosas comunes, o por ejemplo, en los famosos vuelos de la muerte, ¿no? Son de los mejores equipos forenses del mundo, referencia mundial. Sí, exacto. Sí, tienen un reconocimiento mundial, y bueno, van a participar, ¿no? Justamente en este juicio, trabajando e intentando encontrar a partir de la memoria oral que se tiene en estas comunidades, donde posiblemente haya fosas con los cuerpos, ahora esqueletos, ¿no? De las personas que murieron en esta masacre. ¿Por qué es tan importante el juicio de hoy, no? O sea, como que quiero que se entienda, no solo de, bueno, bien, reconocimiento a los indígenas, como que hay algo mucho más profundo en eso, y que involucra la historia de nuestro propio país, que ha sido invisibilizada en todos los libros, en todo lo que se cuenta, en todo lo que se dice, en toda nuestra cotidianidad constantemente. Y para eso traje a un autor que se llama Benedict Anderson, supongo que alguna vez vos lo has escuchado hablar. Debo tenerlo en las fotocopias perdidas. Mi clase de antropología en el CBC. Bien. Sí. Bueno, es un autor que nos brinda de un concepto que nos va a ayudar a entender un poquito, que habla sobre, él habla en un libro sobre la conformación de los estados-nación modernos, ¿no? O sea, recordemos que no es que los países tal como los conocemos ahora siempre fueron así, sino que tuvieron sus distintas historias, se formaron como países de distintas maneras, y la mayoría de ellos en el mundo son estado-nación, ¿no? Que si bien algunos siguen teniendo monarquías, hay como un gobierno democrático por detrás, etc. Bien, entonces Anderson dice, a ver, no solo cómo se formaron desde un punto de vista histórico, sino simbólicamente qué significa un Estado-nación, ¿no? Hay algo no tangible que se encuentra en nuestras cabezas que hace que nosotros podamos entender que vivimos en un Estado-nación y que vivimos en un país y lo que eso significa, ¿no? Y que yo soy argentina y no soy ni brasilera, ni chilena, ni boliviana, ni paraguaya, ni española, ¿no? Bien. El concepto que él va a traer va a ser que él va a definir a los estados-nación modernos como comunidades imaginadas. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo que yo lo voy a poner, obviamente, tomando ejemplos de nuestro país, que es a lo que vinimos hoy, y para poder entenderlo desde ese lugar. ¿Qué imagen tenemos nosotros del ser argentino, ¿no? Entre comillas. Hay como una... un ejemplo o cosas que giran todo el tiempo en nuestro sentido común, que es el ser argentino, que es como, bueno, la típica de descendimos de los barcos. Totalmente, ¿no? sí. Que somos todos blancos, que descendemos de los europeos, el dulce de leche, el mate, las empanadas, el asado,
el che, boludo, ¿no? Todas esas palabras o esas Sí. cosas que simbólicamente nos caracterizan supuestamente a los argentinos, que nos definen nuestra argentinidad, Exactamente. ¿no? Y que nos diferencian de cualquier otra persona. Exactamente. Ahora, eso no salió de un repollo, no salió de la nada, tiene toda una construcción, ¿no? Histórica, cultural, social por detrás. Y es lo que asimismo conforma lo que Anderson justamente llama comunidad imaginada, ¿no? Porque él dice, no es que por pertenecer a un país vos conocés a todos los habitantes que habitan el territorio nacional argentino. Total. No los conocemos, no hay manera de hacerlo. Y sin embargo, hay algo que nos une, ¿no? O sin embargo está como esta cuestión de... sí, sabemos que somos argentinos cuando nos encontramos con un argentino en otros países. Argentino, Sí. Maradona, boludo, no sé qué, ¿no? Como... Hay un compendio de símbolos. Claro, hay Sí. algo ahí que está todo el tiempo uniéndonos más allá de lo físico. Claro, total. Bien. Total. Entonces, Anderson vamos a seguir porque él indaga bastante como en 3 características principales de estos estados-nación imaginados, ¿no? O sea, cómo se imaginan estos estados-nación. Ujú. No solo lo que tienen físicamente, sino cómo se imaginan. Y él dice, estas comunidades o estos estados-nación justamente se imaginan primero limitados, ¿no? Porque tienen fronteras finitas, o sea, Ujú. están demarcados efectivamente por un territorio, eso sí es una delimitación más física, Ujú. y que si bien nosotros igual no conocemos todos los límites de nuestro país, o sea, no hemos recorrido, ¿no? Tipo... Sí, todo, cada rincón de la Argentina. cada rincón de la Sí. Argentina sabemos ubicarla en el mapa, Obvio. porque hay una delimitación física y territorial que nos corresponde por ser argentinos y por pertenecer. Se imaginan soberanos. ¿Qué quiere decir soberanos? Bueno, cuando se conformaron justamente estos estados nacionales, y sobre todo, digo, nuestro país y muchos países de Latinoamérica, buscaban independizarse de sus colonizadores, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, de la corona española. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? No depender justamente de esta, ni tener una monarquía nosotros, ni poner un rey, ni depender de España, que efectivamente tenía un gobierno monárquico, ¿no? Entonces, conformamos nuestro propio gobierno y armarnos desde ese lugar. Ujú. Y si bien obvio, hay un montón de países en Europa que siguen teniendo monarquía, insisto, es distinto a la época del feudalismo, ¿no? Donde los estados-nación no existían. Y a la vez se imaginan como comunidad, porque hay esta cosa de compañerismo y de unión que en la historia se demuestra, soy capaz de matar, ¿no? A un otro distinto a mí Sí. por mi país. Ujú. Digo, por ejemplo, en Estados Unidos esto es muy fuerte, como en el ejército norteamericano los soldados son como prácticamente dioses, ¿no? Porque ponen su cuerpo para defender a su país, o sea, mueren literal por esta comunidad, que aunque no nos conocemos todos, digo, ¿cuántos argentinos somos? Con 44 millones, ¿no? Sí, sí. Esta imagen del tío Sam, I want you, te Exacto. quiero acá. Exacto. Te quiero en la marina, te quiero en el ejército. Exacto. Sí, sí, sí. Bien, entonces, ahora todo esto se forma parte, ¿no? De esta comunidad imaginada. Es lo que nos hace argentinos y lo que no es que tenemos que pensar para todo el tiempo para formar parte de, sino que está dentro de esta inconsciencia, por así decirlo. Ahora, ¿cómo se conformó eso en nuestro país específicamente? O sea, digo, ¿de qué habla esta comunidad imaginada dentro de nuestro país? Justamente... Imaginá desde abajo, además, esta cosa, el Estado conseguido técnicamente, pero además cómo lo llenamos nosotros de contenido desde abajo, desde la calle, desde la historia, desde los encuentros, de las palabras. Exacto. Claro. Pero justamente siguiendo esta historia, ¿no? Recordemos, nuestra independencia, nos unimos para ir en contra de esa corona española, ¿no? Para independizarnos de ella, para decir, ya no queremos depender de vos. Pero ahora después, de tierras para adentro, teníamos que decidir qué carajo íbamos a hacer, Claro, ¿no? O sea, claro. tipo, ¿qué hacemos ahora? Sí, ya lo tenemos en español. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, y ahí es cuando comenzó a haber esta puja, ¿no? De valores y de visiones que tuvo que imperar, o imperó en realidad, una sobre la otra. ¿Cómo imperó una sobre la otra? No solo con violencia física, sino también con violencia simbólica, ¿no? Invisibilizando todas estas otras voces. Total. Que fueron las que no ganaron, básicamente, que fueron las no criollas, por así decirlo, ¿no? O sea, recordemos que en nuestro país, en nuestro territorio nacional, teníamos una multiplicidad de comunidades viviendo. No eran solo los descendientes de españoles, colonizadores, sino que teníamos las comunidades indígenas, mulatos, afrodescendientes, o sea,
un montón, ¿no? Y todas esas otras voces que ahora nos parecen tan lejanas, ¿no? Como comunidades indígenas, hay tipo gente que desciende de africanos, o sea, como que nos parece algo totalmente rarísimo que no pertenece a nuestra historia cuando en realidad sí, y esas voces fueron acalladas para que gane esta supuesta historia oficial, ¿no? Entonces, ¿dónde ubicamos esta masacre en todo ese contexto? Obvio que la Revolución de Mayo, el 9 de julio, se sucedió entre 1810 y 1916, pero no es que la independencia fue un día para el otro, Total. o esta comunidad imaginada se formó un día para el otro, Total. sino que fue un proceso de años, pero no solo cronológico, sino también simbólico para delimitar justamente estas características fundamentales, Claro, ¿no? las espadas del ayer y el silencio del hoy, porque digo, Exacto. hoy, si bien hay casos de violencia específica y focalizada, hoy justamente la censura, el silenciamiento, hace que se potencie esa idea de país con puesto y marginalizando, dejando afuera de la historia oficial justamente a aquellos que no cuadran con lo que sentimos que es argentino. Exacto. Un blanco que siente europeos. Exacto. Esa idea Entonces, prefabricada. Exacto. Bueno, pero ¿cuál es la historia que quería primar y que efectivamente terminó primando, ¿no? La Sí. voz que terminó primando. Esto de descender de los europeos. Totalmente. Está bien, no queremos depender de los españoles, pero solo venimos de allá, ¿no? No existe nada distinto. Y todo lo que es distinto va a ser acallado de manera, por supuesto, violenta, no solo física, sino también simbólica, o sea, borrando toda su existencia. Digo, recordemos la famosa campaña del desierto, ¿no? Digo, ¿de qué desierto me estás hablando si ya fue comprobado que en el sur vivían múltiples comunidades originarias y que fueron todas asesinadas y masacradas? Como este caso, ¿no? Digo, como la masacre en Alpalpí, que no es un hecho aislado, no es que, sin querer la policía en 1924 golpeó un par de personas que salieron lastimadas, pero todo bien. No fue un hecho aislado, sino que fue algo gestionado específicamente para que prime, ¿no?, una sola visión y una sola manera de hacer las cosas y de generar justamente esta comunidad imaginada, ¿no? Justo en esos años también, digo, fueron 100, por ejemplo, 1924 son 104 años después de la famosa Revolución de Mayo, ¿no? O sea que nuestro país, digo, ya se había independizado de la corona española, pero estaba buscando todo el tiempo conformar esta comunidad. Y todo lo distinto a lo blanco y a lo europeo iba a ser acallado, iba a invisibilizar, iba a ser como, iba a borrar directamente, porque la palabra es esa, es borrar la existencia de esa otredad, ¿no? Desde el punto de vista de la lengua, de la religión, de las costumbres, de las creencias, de la manera de ver el mundo, ¿no? De todas. Y no solo eso, sí, o sea, justo en Alpalpí, las comunidades que vienen ahí, Cuom y Mocuit, disculpen si pronuncio mal, encima estaban trabajando en la cosecha de algodoneras, ¿no? Ni siquiera era que podían vivir en paz, o sea, ya estaban siendo utilizados y básicamente esclavizados para ser inmersos en este sistema capitalista que se está desarrollando, ¿no? A grandes rasgos ya en esos años, no solo en nuestro país, por supuesto, sino todo el continente, y ni hablar de los grandes países europeos, ¿no? Con todas sus fábricas, con todos sus ferrocarriles y con todo lo que eso implicaba, ¿no? Ese obrero, trabajador, blanco, que lleva el dinero a su familia, ¿no? Como que se los quería... Se cumple con el sistema, engranado en el sistema. Exacto, que se los quería presionar y poner ahí. Y el momento en el que las comunidades se levantaron por las pésimas condiciones de trabajo, directamente fue una masacre. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la importancia de esto? Porque tiene que ver con este reconocimiento de que de que no eran hechos aislados, no fue un sin querer, sino que fue un mecanismo para que se logre lo que tenemos hoy, que es creer, ¿no?, que siempre los que están en el poder siempre estuvieron en el poder, que nuestra Argentina siempre fue blanca y casi europea, que siempre las cosas fueron así y seguirán siendo así, que somos, como siempre nos dijeron, ¿no?, el granero del mundo y que eso no puede cambiar. Como esa visión... La Europa de América del Sur. Exacto, la Europa de América del Sur, ¿no? Todas esas frases que suenan como muy hechas, pero que esconden todos estos silenciamientos también. Entonces, este juicio es muy importante, no solo por eso digo, también por el nivel de participación que tiene de los descendientes de quienes estuvieron en aquella masacre, donde hubo muy poquitos sobrevivientes y que por suerte esos sobrevivientes, digo, pudieron seguir con vida y tener sus familias y que esa gente hoy pueda declarar, ¿no?
Y que no queda acá, por supuesto, no es una reparación histórica y ya está, ¿no? Digo, bueno, chicos, ya se nos terminó el problema con las comunidades indígenas, ¿no? Claro. Digo, una vez que se declara a esta masacre como un delito de lesa humanidad. No, por supuesto hay que seguir trabajando porque esta historia sigue quedando en nuestras cabezas, esta comunidad imaginada de pocos, ¿no? Que excluye todo el tiempo, sigue quedando en nuestras cabezas, sigue quedando en nuestra cotidianidad, sigue quedando en nuestra lengua, ¿no? Pensemos también que a las comunidades que vivían aquí se les negó a hablar su lengua. Eso es un nivel de violencia simbólica que es terrible, es realmente terrible y creo que a veces no llegamos como a entrar en esa razón. Y me parece que hay cada vez hacer ese ejercicio más de decir, bueno, ¿qué significa nuestro país? ¿Bajo qué bases está sentado lo que hoy llamamos Argentina? ¿No? Digo, bajo toda esta violencia, digo, recordemos la campaña del desierto, recordemos a Sarmiento con Civilización y Barbarie, digo, recordemos también... Es un ejercicio, digo, no es una cuestión que queda establecida y solucionada en la parte técnica, quizás sí en la parte legal sí, y lo celebramos, ojalá así sea, pero en la parte histórica, humana, antropológica, hasta diría ciudadana, porque es un componente de nuestra identidad, a fin y al cabo, es un ejercicio constante, porque, de nuevo, está esta frase hecha de como esto un montón de casos que también aplica, al mismo tiempo como esto, algo que se replica a una hora, de nuevo, no por la violencia física en mayoría de los casos, sino por la invisibilización. Sí. Sí, es que es eso exactamente. Poder repensarnos, ¿no? Como argentinos, sin dejar de serlo, por supuesto. Hay un montón de cosas que nos caracterizan. Pero es algo que está abierto, es algo que es dinámico, como charlábamos en columnas anteriores, ¿no? La historia no es estática. Y sobre todo, digo, me parece que es importantísimo que este juicio siente un precedente para el futuro también, ¿no? La cosa, el conflicto, el reconocimiento, que se alcen esas voces y que desde los lugares de poder se les dé espacio, porque esas voces siempre se alzaron, siempre estuvieron, y no solo eso, sino que construyeron nuestro país. O sea, son parte de nuestro país, son parte de nuestra patria, son parte de nuestro Estado-Nación, justamente. Pero esta imagen, ¿no? Esta comunidad imaginada, justamente, ¿por qué imaginada? Digo, qué capo Anderson al traer esa palabra, ¿no? Ese me digo, como me gusta mucho ese texto y es realmente muy útil, porque nos permite como dilucidar todo esto, digo, imaginada, porque vive en nuestras cabezas, porque es algo que nos despertamos y no lo pensamos, y no es que lo tenemos que ver, es que supuestamente ya lo sabemos y ya lo damos por sentado. Y es preestablecida nuestra llegada al mundo. Exacto, claro. Exacto. Así que nada, espero que te haya gustado esta columna. No, realmente Valo, increíble. La noticia en sí, porque uno a veces siente que difundir la noticia cual gacetilla, no por el laburo de los periodistas alternativos, que es excelente, ¿no? Pero digo, leemos la noticia y listo, y a veces tener estos momentos para profundizarla y entenderla toda la dimensión. Es lo que me pasó en muchos medios que sigo, que son independientes o bueno, que son más menos hegemónicos, por así decirlo. Obvio. Y se daban el lugar para decir esta noticia, pero sin explicar mucho esa importancia, ¿no? Claro. Como que decían simplemente, bueno, el 19 de abril comenzó el juicio por la masacre de Nalpalpí, que sucedía en 1924, fue una masacre hacia los pueblos Cuom y Moquit, y bueno, es una reparación histórica. Sí, siguiente. No, hay que darnos el tiempo de pensar por qué es tan importante, ¿no? Porque después, si no, del otro lado tenemos a los mismos de siempre, queriendo de nuevo sacarnos esa parte de nuestra propia historia, ¿no? Y excluir a los de siempre y quedarse ellos en el poder así de fácil, si es que no indagamos un poco más en lo que pasó. Total. Y sobre todo, digo, teniendo en nuestro país tanta gente tan capacitada para seguir sacando a la luz estos registros históricos, arqueológicos, que son importantísimos y que conforman la identidad de nuestro país, y que eso, como el EAF, que es el equipo de antropología forense, reconocido de manera internacional por los trabajos realizados, que me parece que es, nos tiene que dar orgullo, ¿no? Totalmente, absolutamente. Valu, la verdad, siempre sea por Zoom, sea en vivo, la columna se disfruta muchísimo. Siempre en vivo tiene esta cosa de una interpelación. La emoción, no, totalmente. Gracias por tamaña columna, merecido un sorbo de café, sí, por favor. Sí. Merecidísimo. Muchas gracias. Valu, no, a vos. Es Abro Debate con Valu Tealdo. Hacemos un bloque de cierre, ¿te parece? Sí, me quedo un ratito. Hasta las 5 de la tarde. No, mentira. Hasta las 5. Se aprovecha, da la mano y te agarramos el codo acá,